vamos a hacer la corrección de estos ejercicios que estamos hablando aquí de derivadas de funciones compuestas. Lo primero que deberíamos hacer es distinguir cuando una función es compuesta de cuando es una función elemental básica. La composición es una operación entre funciones a partir de dos o más funciones elementales básicas se obtiene otra función que por estar formada por otras se denomina función compuesta, para decirlo de una forma simple. Por ejemplo, miremos la del ejercicio del punto A. Si analicemos qué tipo de funciones, tenemos una base que es x a la cuarta más 2x y un exponente que es 5. Es decir, como además la variable independiente está en la base, esta es una función potencia. Ahora bien, si yo voy a la tabla de derivadas elementales y los invito a que en este preciso momento detengan el video y vayan, yo voy a encontrar que tengo funciones potencia, pero la base no es de este tipo, sino la base de las funciones potencias que aparecen allí son bases que es igual a la variable independiente, que en este caso la llamamos x. Yo tengo en esa tabla x a la alfa. ¿Y cómo la derivo? Bajo el exponente y dejo la misma base y al que tengo lo disminuyo en una unidad. Bien, ahora, ¿cómo vamos a derivar este tipo de funciones? Que ya vemos que no es una función elemental básica, sino las que vamos a denominar funciones compuestas. Aplicando un procedimiento que se llama regla de la cadena, que consiste en derivar cada una de las funciones que componen a la función compuesta y enlazarlas mediante multiplicaciones. Pero eso no es todo. No derivamos en cualquier orden, sino que primero escribimos la derivada de la función más externa o abarcativa y a continuación la de la más interna o de las más internas, en el orden que vayan perdiendo importancia en la función. Bien, entonces hablando de todo esto, ya decidimos que dejamos claro que esto no está en mi tabla de derivadas y que lo voy a derivar aplicando la regla de la cadena. ¿Cómo distingo cuál es la función más abarcativa, más externa? Bueno, miren lo siguiente. En esta función, si yo quisiera calcular, yo les hago aplicar siempre este procedimiento porque me parece simple y que aclara bastante la cuestión. Si yo quisiera calcular el valor de la función en un valor cualquiera de x, supongamos f de 1, ¿qué hago? Vengo acá, a la expresión de la función, reemplazo la x por 1, la multiplico por 2, la elevo a la cuarta, la sumo, y una vez que tengo la base, recién la elevo a la quinta y obtengo el valor correspondiente de función. Bueno, lo que hago último, es decir, elevar a la quinta, es la función más abarcativa, más externa. Y lo que hice primero, que fue obtener el valor de la base, es la función más interna. En este caso, hablamos de dos funciones que componen a esta. Una que es una función potencia y la otra una suma, una función polinómica. Bueno, ¿cómo la vamos a derivar? Primero lo que derivamos es la más externa o abarcativa. Como es una función potencia, me guío por mi tabla de derivadas elementales y digo, este tipo de funciones se deriva bajando el exponente, dejando la misma base y poniéndole como nuevo exponente 1, que es una unidad menor que la anterior. Entonces, bajo el 5, dejo la misma base, pero elevada a la cuarta. Aplico la regla de la cadena, derivé la función más externa o abarcativa y a esto lo multiplico por la derivada de la más interna, que en este caso es la base de la potencia. ¿Cómo derivamos esta suma? Ya sabemos, derivo x a la cuarta, derivo 2x y lo sumo. La derivada de x a la cuarta es 4x al cubo, más la derivada de 2x, que es 2, y ahí dejamos terminada la derivada de esa función compuesta. Pasemos a la segunda función, logaritmo natural de 3x menos 5. ¿Cómo determino? En mi tabla de derivadas elementales esta función no está el logaritmo natural de x, así que obviamente una función compuesta. ¿Cómo se deriva? ¿Quién es la más externa? Bueno, fíjense que para calcular el valor de esta función para un determinado valor de x,
reemplazo la x por ese valor, lo multiplico por 3, le resto 5 y obtengo el argumento del logaritmo. Una vez que tengo el argumento del logaritmo, puedo calcular el logaritmo. Entonces, lo que hago último, aplicar el logaritmo natural de x es la función más externa y 3x menos 5 la más interna. Apliquemos para derivar la regla de la cadena. La derivada es el logaritmo natural de x de un argumento x se deriva haciendo 1 sobre su argumento. Acá es exactamente igual, solo que en este caso el argumento es 3x menos 5. Por, aplico la regla de la cadena, la derivada de la más interna. La derivada de 3x menos 5 es 3 menos 0, o sea, por 3. Podemos darle otra forma de presentación a la expresión de la derivada resolviendo este producto, haciendo 1 por 3, 3, y el denominador queda el mismo. Pasemos a la función del punto C. Si ustedes van nuevamente a la tabla de derivada, van a observar que no aparece la función seno de ese argumento 4x, sino simplemente seno de x. Entonces, la función acá más externa es seno y la más interna es este argumento. ¿Cómo la derivo? Por la regla de la cadena, derivo la más externa. La derivada de seno, coseno, de ese argumento, o sea, de 4x, por la derivada del argumento. La derivada de 4x es 4. Para no confundirnos y tentarnos a multiplicar 4x y 4, pasamos este 4 acá adelante y nos queda 4 coseno de 4x. Pensemos en la función del punto f. Otra vez es una función potencia, del tipo de la del primer ejemplo, solo que en este caso la base es seno. ¿Cuál es la función más abarcativa? La potencia, y la más interna, seno de x. Entonces, bajamos el exponente, dejamos la misma base, al que tenemos le restamos 1, y a eso lo vamos a multiplicar por la derivada de la base, que en este caso la derivada de seno es coseno. Miremos esta última como ejemplo. La derivada de la raíz cuadrada de e a la x más 1. Nuevamente insisto que si van a la tabla de derivadas se van a encontrar con la derivada de raíz cuadrada de x, no de x más 1, razón por la cual estamos en presencia de una función compuesta. ¿Cómo la derivamos? Bueno, la más externa es la raíz y la más interna x más e a la x más 1. Si tienen dudas, apliquen el procedimiento que les expliqué al principio. La derivada será de raíz cuadrada de x 1 sobre 2 veces la misma raíz, razón por la cual dejamos la que tenemos, por la derivada del radicando, que en este caso es e a la x más 1. La derivada de e a la x es e a la x y la derivada de 1 es 0. Y multiplicamos, como lo venimos haciendo, el numerador 1 por e a la x y la expresión final de la derivada resulta ser e a la x sobre 2 raíz cuadrada de e a la x más 1. Muy bien.